La historia comienza con dos obreros de construcción que, después de terminar su jornada, entraron en un edificio abandonado para pasar un rato de diversión, pero no estaban pensando bien, ya que habían olvidado llevar su jeringa para hacerlo. Aún así, esos hombres irresponsables decidieron que la mejor idea era usar una que estaba tirada entre la basura, y después de consumir la sustancia, ambos se quedaron dormidos allí. Pero cuando a la mañana siguiente uno de los obreros despertó, vio que su compañero se estaba comportando de una forma muy extraña. En realidad, por usar aquella jeringa, se había transformado en un zombi y se había vuelto agresivo, así que mordió el cuello de su compañero. Sin embargo, incluso después de ser atacado, el otro hombre logró salir corriendo. Es decir, desde ese momento este virus zombi comenzaría a extenderse por todo el mundo. Ahora conocemos a un médico llamado Edman, quien ese día estaba mandando a su hijo Tim a vivir a la casa de sus abuelos maternos. En realidad, después de la muerte de la esposa de Edman, él ya no podía cuidar solo de Tim, y aunque no quería hacerlo, tuvo que enviarlo a la casa de sus suegros. Los suegros de Edman vivían muy lejos de allí, así que el doctor Edman tampoco podría ver a su hijo muy seguido. Después de que Tim se fue, un vecino de Edman llamado Johnny lo invitó a cenar. Johnny y su esposa Sofía habían sido vecinos muy amables, ya que después de la muerte de la esposa de Edman, no permitían que se sintiera solo. Después de comer, Johnny y Edman caminaron por sus tierras y también hablaron sobre cómo, de repente, sus cultivos habían comenzado a crecer mucho menos y que si eso continuaba así, la gente empezaría a pasar hambre. Sin embargo, el doctor Edman pensaba que la naturaleza siempre hace lo correcto. La naturaleza siempre encuentra alguna forma de sanar por sí sola. Después de volver a casa, esa noche Edman recordó otra vez los momentos felices que pasó con su familia, cuando era muy feliz junto a su hijo y su esposa. Pero luego, a su esposa le detectaron cáncer y su mundo se vino abajo por completo. Por otro lado, en la ciudad principal, aquel obrero de construcción fue llevado al hospital. Allí ese hombre seguía botando sangre por la boca, y una parte de esa sangre cayó sobre una enfermera que, después de terminar su jornada, iba camino a su casa en otra ciudad. Sin embargo, aquella enfermera no le prestó atención y al salir tomó un avión para regresar a casa. Pero apenas había subido al avión cuando poco después empezó a sentirse rara, como si pudiera notar el olor de la sangre. Para ese momento, a los médicos de la OMS también les empezaron a llegar videos parecidos, donde las personas se volvían agresivas de una forma extraña y mordían a otros, y después cualquiera que era mordido por ellos se transformaba en alguien igual. Es decir, los seres humanos se estaban convirtiendo en zombies. Ahora, un médico llamado Carlos, que trabajaba en el mismo hospital que Edman, también contó que algo similar estaba pasando en su comunidad. Este virus zombie se había extendido muy rápido por todos lados, así que ahora tendrían que llamar al ejército. Mientras tanto, Edman, sin saber nada de esto, se despertó tarde ese día y fue a una tienda cercana para comprar suministros. Pero, por motivos extraños, todos ya habían robado la comida y el agua de ese lugar. Edman no comprendía qué les había ocurrido de repente a las personas, y cuando volvió a salir, para ese momento ya se había desatado el desastre por todos lados. Todos corrían de un sitio a otro, aterrados por algo. Muchas personas estaban juntando comida y agua y yéndose hacia lugares vacíos. Edman pronto descubrió la causa de todo esto, cuando un muerto viviente salió de una ambulancia y empezó a atacar a la gente. Desde atrás, algunas personas y agentes de policía también dispararon contra ese muerto viviente, pero no le ocurrió nada. Al contrario, otro muerto viviente apareció por detrás y atacó a la policía. Ahora Edman ya había comprendido que todo esto estaba pasando por culpa del virus zombie, así que rápidamente subió a su carro y comenzó a dirigirse hacia su hogar. Al mismo tiempo, seguía llamando a los padres de su esposa para que todos se quedaran encerrados en la casa, junto con su hijo Tim, y estuvieran protegidos de los zombies, pero su teléfono ya no tenía señal. Cuando llegó a su casa, vio a su vecino Johnny, quien contó que un hombre había llegado y había mordido a su esposa Sofía, y que como Edman era médico, debía ayudarla. Edman fue a la casa de Johnny y también examinó a Sofía, dándose cuenta de que poco a poco ella se estaba volviendo agresiva y ya no tenía control sobre sí misma. Así que por el momento le dio una medicina para dejarla dormida y la hizo descansar, pensando que después mejoraría. Mientras tanto, ya había recibido una llamada de los padres de su esposa, quienes contaron que se habían escondido de manera segura dentro de la casa. Ahora Edman primero tenía que recopilar toda la información posible sobre este virus zombie, así que empezó a buscar en internet sobre esta nueva infección. Entonces, Johnny llegó a su casa con Sofía desmayada, porque su cuerpo seguía transformándose constantemente. En ese momento llegó otra pareja de vecinos, porque su hogar no era seguro. Edman les dio alojamiento a todos en su casa ante esa situación.
Luego Edmund volvió a examinar a Sofía, porque para entonces sus ojos ya se habían vuelto rojos y ella intentaba morderlos constantemente con sus dientes. Esta vez, cuando se lanzó sobre Edmund, por accidente mordió al vecino, así que Edmund y Johnny dejaron desmayada a Sofía y no pudieron comprender qué le estaba ocurriendo. Hasta ese momento, nadie sabía que este virus se estaba transmitiendo precisamente por las mordidas. Edmund volvió a pensar que la mordida del vecino era una herida común y le colocó una venda, igual que también había estado haciendo con Sofía hasta ese momento. Poco después, recibió una llamada de su compañero, el Dr. Carlos, quien había sido el primero en descubrir este virus zombie. Él explicó que, como los zombies entraron en su hospital, todos tuvieron que salir y evacuar el lugar. Además, comentó que cualquiera que fuera mordido por esos zombies también se convertiría en uno de ellos, y que Carlos le estaba enviando su ubicación, donde habían preparado una instalación protegida por el ejército y donde todos podrían estar seguros e investigar este virus. Todas esas conversaciones entre Carlos y Edmund también fueron escuchadas por los demás que estaban dentro. Ellos se preocuparon, pensando que Sofía y aquel vecino podrían ser eliminados, pero Edmund les aseguró que no los dejaría solos. Ahora, él empezó a ir, junto con Sofía y el vecino lastimado, hacia el mismo lugar cuyas coordenadas le había mandado el Dr. Carlos. Esperaban que allí encontrarían una solución para esta infección y Sofía volvería a estar normal. Mientras tanto, los suegros de Edmund también estaban asustados. Vieron cómo sus vecinos se quitaron la vida para evitar transformarse en zombies, así que decidieron que, hasta que Edmund fuera a buscarlos, apagarían las luces de su casa y se quedarían ocultos allí con el pequeño Tim. Por otro lado, Edmund ya había llegado con los demás vecinos al lugar de Carlos, pero el ejército no les dejaba entrar sin revisarlos, y durante ese momento también dispararon varias balas. Al oír los disparos, más zombies empezaron a llegar al lugar. Edmund continuaba explicándoles que algunos de sus compañeros necesitaban atención médica y que él también era médico. Entonces, los médicos sacaron a todos del vehículo y empezaron a examinarlos. Fue entonces cuando descubrieron que Sofía, en la parte trasera, ya se había transformado por completo en zombie, y ella, junto con los otros zombies, atacó a todos los militares. Los militares comenzaron a ser mordidos uno tras otro. En medio de todo eso, Edmund consiguió salvar de alguna forma a Johnny y comenzó a huir con él en el vehículo. Frente a ellos, afuera, Sofía estaba atacando brutalmente a las personas. Después de avanzar un poco, Johnny se molestó diciendo que no podía abandonar a su esposa. Los médicos debían tener algún remedio para que su esposa, Sofía, pudiera volver a la normalidad. Pero Edmund le explicó que esa situación tampoco era algo normal para él. Por el momento, tampoco entendía nada de todo esto, así que primero se dirigía a la casa de sus suegros para salvar a su hijo Tim. Johnny sabía que no podía hacer nada por su cuenta, así que también salió junto a Edmund para ir a buscar a Tim. Mientras tanto, en el campamento de Carlos ya habían llamado a más médicos para que todos juntos pudieran encontrar una cura para este nuevo virus y salvar al mundo del desastre. Carlos les enseñó al mismo obrero de construcción que había sido atacado primero por el paciente cero. Por otro lado, Edmund y Johnny cruzaban pueblos destruidos para ir a buscar a Tim, cuando en el camino vieron a un joven perseguido por muchos zombies, así que ambos lo ayudaron y también lo subieron a su carro. El joven dijo que se llamaba Luis. Reveló que en toda esa zona ya no quedaba ningún sitio seguro. Todos se estaban convirtiendo en zombies y atacándose entre ellos. Después de manejar durante todo el día, por fin en la tarde el carro se quedó sin combustible, así que esa noche durmieron dentro del vehículo. Y por la mañana comenzaron a seguir caminando con algunas armas caseras. Al no tener carro, ya no estaban protegidos, y apenas llegaron al siguiente pueblo, un muerto viviente atacó a Edmund. Luis agarró rápidamente una pistola que estaba cerca, golpeó al muerto viviente en la cabeza y lo mató. Pero al escuchar el ruido del disparo, más muertos vivientes comenzaron a perseguirlos. Entonces, mientras los tres corrían, vieron frente a ellos un hotel donde una familia estaba escondida. En ese momento, los llamaron para que entraran al hotel y los salvaron de los muertos vivientes que estaban afuera. En realidad, entre esos sobrevivientes estaba Max, quien se ocultaba allí con su esposa y su hija. También les propuso que formaran un grupo y se quedaran allí, pero Edmund no podía quedarse y decidió que a la mañana siguiente volvería a salir en busca de su hijo. Pero cuando Edmund despertó por la mañana, notó que, al romperse una pared del hotel, los muertos vivientes habían entrado. Entonces, de alguna forma, se encerró en una habitación y empezó a matar a los muertos vivientes uno por uno. Esta vez, sabía que tenía que golpearles la cabeza, y eso hizo. Sin embargo, había demasiados muertos vivientes, y así no podría acabar con todos. Entonces, primero hizo un plan. Logró que todos lo siguieran hasta la terraza,
y allí empezó a golpearlos uno por uno en la cabeza y a lanzarlos hacia abajo. Entonces, la hija de Max también llegó por detrás y lo ayudó. Ahora ambos bajaron otra vez para ver a sus otros compañeros. Allí encontraron a Max y a su esposa sanos y salvos, quienes les dijeron que los compañeros de Edmund, Johnny y Luis, habían escapado de los muertos vivientes y se habían ido a las habitaciones de enfrente. Además, Max vio a un niño. Entonces, al abrir las rejas, Max fue primero a buscar a ese niño, mientras Edmund fue a buscar a Johnny y Luis. Desde atrás, la hija y la esposa de Max volvieron a cerrar las rejas para mantenerse protegidas de los zombies que venían de afuera. Ahora, cuando Edmund entró, se dio cuenta de que Luis se había fracturado la pierna por accidente. Entonces comenzó a atenderle la pierna allí mismo para evitar que se infectara. Pero por otro lado, cuando Max estaba saliendo con aquel niño, un zombie comenzó a acercarse hacia ellos desde el frente. Ambos intentaron correr rápidamente de regreso a la habitación, pero aquel zombie también entró y mordió a los dos. Al ver morir a Max frente a sus ojos, su esposa abrió las rejas y comenzó a correr hacia adentro, pero allí había más zombies y ella también fue mordida. Es decir, ahora solo seguía viva la hija de Max, quien volvió a cerrar las rejas y logró salvarse. Para ese momento, por los gritos, Edmund también descubrió todo, y justo cuando le decía a la hija de Max que permaneciera protegida, también aparecieron zombies detrás de él y lo mordieron. Es decir, de todo el grupo, ahora solo quedaban Edmund, Johnny y Luis. Luis tenía una herida en la pierna, así que no podría correr. Entonces planearon que apenas saliera el sol, irían a la estación de gasolina cercana, conseguirían combustible, regresarían al auto de Edmund, le echarían gasolina y continuarían el camino. A la mañana siguiente, los tres fueron con mucho cuidado a la estación de gasolina cercana para conseguir combustible. Allí vieron a otros sobrevivientes que estaban asesinando a más sobrevivientes para quitarles sus pertenencias, pero de alguna forma lograron esconderse de todos ellos y finalmente consiguieron el combustible y salieron otra vez del pueblo. Mientras tanto, en la casa de los suegros de Edmund, ambos ya se habían cansado de esperar su llegada. Además, la comida también se había terminado, así que el abuelo materno de Tim fue a la tienda cercana para conseguir alimentos y agua, y allí un zombi lo atacó. El grupo de Edmund decidió ir primero al campamento de Carlos, para que allí pudieran atender al herido Luis, y después él saldría a buscar a su hijo. Pero apenas bajaron del auto, los zombis se lanzaron sobre ellos. Mientras peleaban contra ellos, finalmente Luis terminó siendo atacado. Edmund tomó a Johnny y corrió rápidamente hacia la puerta del campamento. Allí, varios soldados lograron salvar a Edmund y Johnny de los zombies. Luego, llevaron a ambos al interior de la instalación y les hicieron pruebas cuidadosamente para comprobar que no estuvieran infectados con el virus zombie y que no tuvieran ninguna mordida en el cuerpo. Carlos empezó a explicarle a Edmund cómo incineraban a los zombies infectados para que no quedara rastro de ellos. Luego, después de decirle a Johnny que esperara afuera, Edmund entró solo para reunirse con el doctor principal, quien había llegado allí de parte de la Organización Mundial de la Salud para encontrar una cura contra el virus zombie, pero todavía no habían logrado descubrir ninguna debilidad de ese virus. Es decir, necesitarían mucho tiempo, y le pidieron a Edmund que se quedara allí con ellos. Entonces, Edmund le dijo a Carlos en privado que quería colaborar en la investigación, pero antes tenía que dejar a salvo a su hijo Tim. Sin embargo, Carlos pensaba que primero debían enfocarse en encontrar la cura. Mientras tanto, afuera muchísimos zombies habían llegado y atacaron juntos la instalación, aunque los soldados disparaban sin parar e intentaban eliminarlos. En esta ocasión, la cantidad de zombies era demasiado enorme, y al final llegaron hasta los soldados y comenzaron a atacarlos uno por uno. Por eso, los médicos que estaban dentro del lugar empezaron a escapar aterrados, porque los soldados no podrían detener a esos zombies durante mucho tiempo. Mientras huían, Edmund y Johnny también vieron a Luis, quien había salido con ellos, pero ahora ya se había transformado en un zombie. Ambos consiguieron salir sanos y salvos junto con los demás médicos por la parte trasera del campamento. Con ellos solo seguían vivos algunos soldados. Todos los demás murieron en aquella base. Al amanecer, el capitán mandó a 2 soldados a revisar la zona para asegurarse de que más adelante no hubiera una gran cantidad de zombies. Entonces, Carlos y el capitán comenzaron a discutir. Después de que la base quedó destruida, el capitán quería ir a otro campamento militar cercano. Pero según Carlos, ellos ya habían progresado mucho en su estudio, así que primero debían ir a un centro médico cercano para seguir con esa investigación. Por esa razón, Carlos y el capitán discutieron, y todo el grupo quedó separado en 2 partes. Edmund calmó al capitán, diciendo que no debían pelear entre ellos y que primero tenían que hallar la cura para este virus. Entonces, Edmund envió a los demás y salió solo para buscar a su hijo. Después de caminar durante mucho tiempo, vio a otros sobrevivientes que intentaban atraerlo ofreciéndole comida gratis. Sin embargo, Edmund entendió de inmediato que algo estaba mal, y cuando les apuntó con su arma, los otros también sacaron armas. Después de eso, Edmund, aunque no quería,
tuvo que matar a los dos. Luego descubrió que esa pareja, después de quedarse sin comida ni agua, atraía a otros sobrevivientes con la excusa de darles comida y luego se los comían. Es decir, se habían vuelto caníbales. Edmund tomó el auto de ellos y comenzó a dirigirse a la casa de sus suegros para buscar a su hijo. Mientras tanto, Carlos y los soldados iban hacia otra instalación cercana, cuando su vehículo se dañó en el camino, así que también tuvieron que continuar a pie. Mientras avanzaban, muchos zombies los vieron y comenzaron a perseguirlos. Todos sabían que así nunca podrían escapar de los zombies. Entonces, el capitán se quedó atrás y comenzó a detener él solo a los zombies. Al final, cuando los otros 3 miembros lograron avanzar, el capitán reunió a todos los zombies cerca de él, hizo explotar una granada y se sacrificó. Aunque Johnny y la doctora lograron entrar en la instalación, el doctor Carlos también se quedó atrás y fue atacado por los zombies. Por otro lado, Edmund por fin consiguió llegar a la casa de sus suegros, pero todo alrededor parecía destruido, así que entró con temor, sin saber si su hijo Tim estaría vivo o no. Dentro de la casa, vio a su suegro, quien ya se había transformado en zombie, así que Edmund primero lo eliminó. Al entrar más al fondo, vio que su suegra ya estaba muerta, es decir, se había quitado la vida antes de transformarse en zombie. Edmund fue rápidamente a la habitación de su hijo. Allí, el pequeño Tim ya había sido mordido, pero Edmund notó que Tim todavía no había cambiado. Según Tim, su abuelo lo había mordido 2 días antes. Entonces, Edmund llevó a Tim en un carro hacia aquella segunda instalación. Allí, al llegar a esa segunda instalación, la doctora y Edmund se dieron cuenta de que por fin habían encontrado la cura para este virus zombie. En realidad, este virus zombie no afectaba a los niños. Por alguna razón extraña, este virus no funcionaba en niños menores de 10 años. Por eso Tim, a pesar de haber sido mordido hacía varios días, todavía no se había transformado en zombie. Y ahora podrían crear una cura contra este virus zombie usando la sangre de la víctima. Después de recibirla, adultos como ellos tampoco se transformarían nunca en zombies. Muy pronto, al enviar toda su investigación, el gobierno mandó un avión privado especial para ellos, para que pudieran repartir esta cura por todo el mundo y salvar a la humanidad. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.